Nuestro invitado del día de hoy, Iván Cepeda. Iván Cepeda, recordemos, senador de la República de Colombia, defensor de la paz y por supuesto también defensor de los derechos humanos. Senador Iván Cepeda, tenga usted muy buenos días y de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación para todos los oyentes y para todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Para mí es un placer y pues me siento muy honrado de esta invitación y aquí con toda la disposición de dialogar. Efectivamente, senador Cepeda, muchísimas gracias por estar aquí presente y compartiendo con los maestros y maestras a esta hora de la mañana aquí en la capital de la República, pero también en los 116 municipios y también en los departamentos aquí alrededor de nuestra Cundinamarca que están pendientes de este programa El Solidario Vive la Noticia con esta información en el día de hoy. Muchas gracias en nombre de la familia Coatra de Kun por aceptar esta invitación a este tema tan importante hoy en el ámbito nacional. Yo quisiera antes de pasar a una serie de inquietudes que tenemos aquí con respecto a este tema y para ir introduciendo toda esta problemática que hoy tenemos y su concepto frente a algo que pues escuchábamos recientemente en el día de ayer sobre los mercenarios, si es que se puede denominar así, y la situación que hoy vive este país de Haití con el asesinato de su presidente y cómo está involucrada Colombia allí en esta situación. ¿Cuál es su opinión, senador Cepeda? Bueno, en el día de ayer yo anuncié que voy a citar a debate de control político al señor ministro de Defensa apenas se reabran las sesiones del Senado de la República y del Congreso, cosa que ocurrirá el próximo 20 de julio. Ahora, ¿por qué voy a citarlo? Porque independientemente de cómo se desarrolle esta investigación que se está dando en Haití, es muy grave que el ejército colombiano exporte a otros países, y no es solamente Haití. Esto desde hace más de una década se viene denunciando que a países como Afganistán, como Irak, como Yemen, como Emiratos Árabes y otros países, pues están llegando militares colombianos activos, no sabemos, perdón, retirados, no sabemos si activos, algunos, a cumplir determinadas operaciones mercenarias. El nombre correcto es mercenarios. Mercenario es aquel que desempeña funciones paramilitares bajo un salario o una retribución en distintos contextos en un país que no es el suyo. El mercenario es aquel que interviene en una operación de violencia en una realidad distinta a la propia. Entonces, es muy grave que Colombia, además del paramilitarismo, que ya conocemos qué consecuencias ha tenido tan graves y sigue teniendo hoy para el país, hemos visto en los últimos tiempos esta nueva expresión de un paramilitarismo urbano contra las protestas sociales. Pues digo, además del paramilitarismo, a eso hay que sumarle el mercenarismo, ¿no? Que es una actividad, repito, de carácter ilegal y criminal. Ahora bien, estas personas, que no son pocas, es un grupo numeroso de militares, dicen que en retiro, que ha sido capturado en Haití, miembros del Ejército Nacional y de unidades de élite del ejército. Parece que no eran cualquier clase de integrantes del ejército, sino en su momento, al parecer, fueron integrantes de tropas de élite y soldados profesionales. Pues aparecen involucrados en una situación que es desde todo punto de vista criminal. Es decir, se dice que estas personas, por lo menos lo que hemos escuchado y visto en los medios, habrían participado en una operación en la cual llegaron a la casa del señor presidente de la República de Haití, el señor Jovenel Moïse, y al parecer lo torturaron y después lo asesinaron
También hirieron gravemente a su esposa, que acaba de producir un mensaje en el que claramente dice que fueron mercenarios los que asesinaron a su esposo, un mensaje que está ya en las redes sociales con la voz de ella. Y entonces, después de cometido este crimen, pues es la población la que reacciona y los detiene y los entrega a las autoridades. Entonces, este es un hecho de toda gravedad. Y frente a eso, frente a una circunstancia tan grave, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno dice que va a hacer una investigación exhaustiva, pues toda esta retórica que utiliza el gobierno cuando ocurren cosas tan graves, pero que muestra que ha habido una total tolerancia por parte del gobierno, del ministro de Defensa, del propio presidente, a estas circunstancias que, repito, son de extrema gravedad. Efectivamente, gravísimo lo que está pasando con nuestro país, ingiriendo en otros países. Si en vez de estar resolviendo las situaciones aquí en nuestro país, sucede en lo social, con todo este estallido social que se ha dado, está en otras circunstancias y sobre todo, usted lo ha dicho, aceptando esta situación que es gravísima, estar en esas situaciones tan delicadas y ya con toda esta situación de asesinatos de por medio. Bueno, válido este comentario muy importante, éxitos en esa moción de censura, independientemente del resultado, porque nosotros sabemos allá cómo son en el Congreso que van a seguramente a salir. Este es un debate de control, ya habíamos hecho una moción de censura, entonces ahora vamos a hacer control político. Control político, eso está bien allá en el que se haga para que quede ese antecedente allí en el Congreso de la República frente a la actuación del ministro de Justicia de nuestro país. Senador, cambiando un poquito del tema, pero pues lógicamente aquí relacionado todo con la situación y usted como defensor de derechos humanos y de paz de nuestro país, gran papel que ha desempeñado y que admiramos. En el marco de la presente ola de violencia en Colombia, sería posible hacer un comparativo en este aspecto entre el gobierno actual de Iván Duque y el anterior mandatario Juan Manuel Santos. Bueno, yo creo que la realidad es que la situación del país está en un punto de crisis como no se había presentado en la historia reciente del país. Estamos asistiendo a toda clase de problemas. La pandemia, que ha sido tratada de una manera catastrófica. Colombia figura, según por ejemplo publicaciones como las que hace la agencia Bloomberg, que es una agencia especializada en noticias económicas y en hacer una observación de lo que está pasando en el mundo, pues Colombia está entre los países más mal ranqueados en materia del tratamiento que ha recibido la enfermedad del COVID-19 y las consecuencias económicas y sociales que ha tenido. Tenemos unos niveles de pobreza no vistos hasta hoy, un nivel de desempleo muy grande, tenemos una situación de violencia que es evidente, y ante todo eso una gran movilización nacional que ha durado como ninguna otra en el pasado, más de 2 meses de movilizaciones en Colombia. Ahora bien, ya que la pregunta es comparar, hay que recordar que lo más importante que ocurrió en los gobiernos de Juan Manuel Santos fue el legado del proceso y el acuerdo de paz que se firmó en 2016. Sin lugar a dudas, eh, eh, a pesar de muchas críticas que tenemos y que hicimos en su momento a la administración de Santos, en el plano económico y social, sin lugar a dudas, el acuerdo de paz fue un avance histórico y ha sido un avance histórico para Colombia. Ese proceso permitió desactivar una parte del conflicto armado, no toda, lamentablemente, digo, no todo el contexto y no toda la guerra, pero sí una parte muy importante. Y entraron a la legalidad más de 13,000 personas que estaban en las filas de lo que era en ese momento la guerrilla de FARC. Y se había comenzado a implementar el acuerdo
con problemas, defectos, limitaciones, pero de todas maneras con unos resultados muy importantes. Entonces, si hay un punto de comparación relevante entre ambos gobiernos, es que este gobierno, el gobierno de Duque, decidió sencillamente echar a la basura esos avances, y eso ha tenido un costo muy significativo. Hemos vuelto a ver las masacres en muchas partes del país. Hemos visto que los espacios territoriales en los que estaba FARC ahora son invadidos por otros grupos, eh, bien sea de guerrilla o paramilitares o del narcotráfico. Hemos visto el desplazamiento forzado crecer nuevamente y una violencia que hace ya presencia en las grandes ciudades. Entonces, este es un gobierno catastrófico. A mí me preguntaba algún periodista hace unos días que qué esperaba yo de este gobierno, y yo decía que se acabe rápido, ¿no? Porque este es un gobierno fatal, es como una plaga, para decirlo claramente, que ha dejado al país en una situación, o que está dejando al país en una situación de ruina, realmente. Así es, efectivamente. Coincidimos totalmente con su apreciación frente a esta situación y a este gobierno que desafortunadamente hoy tenemos. Senador, este gobierno pues sale mal o sale bien librado con con el informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a sus recomendaciones y generalidades. Bueno, la visita de la Comisión Interamericana es un hecho de la mayor importancia, porque la Comisión es un órgano internacional que pues tiene una jerarquía muy importante en todo el sistema, no solamente de derechos humanos, sino en general en las instituciones de las Américas y del planeta. Entonces, que esta comisión haya estado en el país una semana y que después de esta semana de visita haya recogido cientos de testimonios, que no es cierto que estas personas vinieron y se quedaron aquí en Bogotá y entrevistaron uno que otro actor de la realidad colombiana, sino que hablaron con cientos de personas en el país, y que haya podido observar directamente y constatar, no solamente con las organizaciones de derechos humanos, con la oposición. Ellos se reunieron largamente con el gobierno, con los órganos de control, o los llamados órganos de control en Colombia. En fin, hicieron múltiples entrevistas, recogieron videos, recogieron grabaciones, fotografías, y después de eso presentan un informe que es concluyente. Bueno, es cierto, ha habido violencia, ha habido actos de violencia perpetrados por particulares, pero lo que constata el informe es que, sin lugar a dudas, la fuerza policial ha actuado de una manera totalmente desproporcionada, y que incluso, y esto es lo más grave que dice ese informe, que ha empleado la fuerza letal. Es decir, para que se entienda qué está diciendo la Comisión Interamericana, es que la Policía Nacional y el SMAT, que es otra unidad que tiene la policía y que es una unidad mortífera, ha dejado un rastro de muerte que está materializado en decenas de personas que han sido asesinadas, que han sido heridas, que han sido muchos jóvenes víctimas de lesiones oculares, que hay más de 80 personas que todavía no sabemos dónde están, que se pueden catalogar como desaparecidos, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo reconoce la propia Fiscalía, que ha habido actos de violencia sexual, que se ha utilizado armas que se llaman de baja letalidad de una manera letal, es decir, que se ha empleado los gases lacrimógenos no para dispersar movilizaciones, sino para agredir corporalmente a muchas personas, a las que se les ha disparado al cuerpo con estos proyectiles que pueden ser mortíferos en ese tipo de empleo. En fin, la lista es muy larga. Y después de llegar a ese diagnóstico, la Comisión Interamericana formula 40 recomendaciones, comenzando por la que dice que debe reformarse la policía.
Es decir, que si Colombia quiere avanzar como un país en el cual haya una mediana civilidad y un comportamiento civilizado de las autoridades, la policía debe reformarse, porque lo que hace la policía es emplear la fuerza bruta contra las personas que pacíficamente deciden expresar su indignación, cosa a la cual tienen todo derecho las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, el magisterio, en fin, ese es un derecho consagrado en el artículo 37 de nuestra Constitución. Entonces, la conclusión de esta visita es muy importante. Ahora bien, el gobierno, en vez de tomar este documento como debiera ser, de una manera seria, de estudiar ese documento de 40 páginas de la Comisión Interamericana, sale a decir cosas absolutamente mendaces, es decir, mentiras, y a reaccionar de una manera irascible frente a un informe riguroso, lo cual lo único que hace es confirmar que este gobierno no le interesa superar las violaciones de derechos humanos, sino por el contrario, ocultar, como se dice, ocultar la basura debajo de la alfombra para que no se note, lo cual genera en la comunidad internacional y en el propio país, pues obviamente una situación de total rechazo. Así es, senador, eso es lo que efectivamente está sucediendo, donde desconocen la realidad. Ya ustedes vieron el pronunciamiento de Martuchis frente a desconocer la realidad de lo que está pasando, y la realidad es bien grave, y desafortunadamente este gobierno pues se inmuta, es inmune a toda esta situación. Miren el informe de la Comisión Interamericana, que sí refleja la realidad de nuestro país, de estas recomendaciones. Bueno, antes de ir aquí a una pequeña pausa, Paulita, sé que en las redes ahí tenemos algunas preguntitas. Veo ahí una pregunta ahí de Carlos Arturo. ¿Por qué no hacemos referencia aquí rápidamente a esta pregunta para el senador Cepeda? Así es, Miguelito. Bueno, aquí tenemos una pregunta de nuestro gerente Carlos Arturo, y es, ¿qué opina o qué opinión le merece la imputación de cargos a los 11 militares por parte de la JEP esta semana, y qué relevancia tiene para las víctimas, senador Iván Cepeda? Bueno, esta es una decisión inédita, hay que decirlo, y que muestra que la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, es una instancia muy importante creada por el Acuerdo de Paz, porque ha dado varios pasos en esclarecer hechos de la violencia que se ha presentado en Colombia, tanto del lado del Estado, como hay que decirlo, de lo que fueron también las guerrillas de FARC. En el caso concreto de la responsabilidad del ejército en los mal llamados falsos positivos, hay que recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz, en una decisión que tomó, mostró que los crímenes cometidos durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez en este campo exceden de lejos la cifra que oficialmente había reconocido la Fiscalía. La Fiscalía decía que estos crímenes eran máximo 2.500, y lo que dice la JEP es que preliminarmente, una cifra conservadora, puedes señalar o dar cuenta de que hay más de 6.400 hechos o crímenes que podemos catalogar como lo que se conoce aquí como falsos positivos. Y ahora viene esta decisión que es sobre lo ocurrido en Catatumbo, en la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, durante los años de Uribe. ¿Y qué es lo importante y novedoso de esta decisión? Que por primera vez en una sentencia de un tribunal se dice claramente que estos crímenes son crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Eso qué significa? ¿Por qué es importante? Bueno, porque en Colombia, cuando ocurren estos crímenes, regularmente se suele hablar de manzanas podridas, es decir, de que en el ejército o en la policía no son comportamientos institucionales, no son planes, no son órdenes de superiores, sino comportamientos de individuos, de personas que se desvían de la ley
pero de manera excepcional y esporádica, y que por lo tanto no habría que atribuir esta responsabilidad sino a la persona, a un soldado o a un patrullero que pudiera endilgársele uno de estos hechos. Pues bien, la Jurisdicción Especial para la Paz lo que muestra es otra cosa totalmente distinta, y es que aquí hubo una línea de mando. Está involucrado dentro de esos militares que se mencionan un general. Es decir, que la orden para cometer falsos positivos, es decir, para secuestrar, desaparecer, torturar y luego asesinar a muchachos que fueron presentados ante la opinión pública como terroristas muertos en combate, pues fue parte de un esquema, de un diseño que se hizo desde el más alto nivel. Y esto es fundamental para que se muestre que el problema no es simplemente de unos individuos, sino de la institución, del Estado colombiano, y que por eso hay que cambiar definitivamente y reformar el ejército y la policía. Bueno, importante esta apreciación, senador, frente a eso, y como lo dice por aquí Luis Hernando Campos Martínez, no cambiar el uniforme, que es una millonada, sino la forma de pensar de los policías. Entonces, importante esta apreciación que hoy también hacen nuestros seguidores ahí en redes sociales. Bueno, senador, le vamos a pedir el favor de que nos regale solo 2 minuticos para una pequeña pausa institucional aquí y ya regresamos con más inquietudes que tenemos para usted, senador. Bueno, a las 10:34 de la mañana retomamos nuevamente con el tema que estamos dando desarrollo con nuestro senador Iván Cepeda. Y aquí rápidamente, Cielo Andrea Belandia dice: senador Iván Cepeda Castro, gracias por esa voz y esa mirada frente al informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seguimos en pie de lucha, en permanente denuncia y movilización social. Abajo el mal gobierno. Muchos mensajes de apoyo a nuestro senador y a todo el trabajo inalcanzable que hacen por los derechos y por la paz de este país. Bueno, y retomamos aquí, senador Iván, y yo quisiera preguntarle si usted considera que la crisis y este estallido social que se ha desatado desde el pasado 28 de abril, donde comenzaron las movilizaciones, es causa de manipulaciones, también de disidencias y de la misma oposición, senador Iván. No, por supuesto que eso es una falacia que se ha inventado para intentar desvirtuar, desprestigiar, deslegitimar la movilización ciudadana y social. Basta lanzar una mirada a lo que está ocurriendo en el país, en las ciudades, en el campo colombiano. En muchas partes del país las comunidades están siendo masacradas porque se oponen a proyectos que intentan arrasar con la riqueza natural del país. Muchas comunidades tienen que enfrentarse a megaproyectos o megaobras que intentan destruir el medio ambiente y a las propias comunidades. Por eso tantos líderes y lideresas sociales de origen rural han sido asesinados, porque intentan oponerse a ese tipo de labores extractivas o también de utilizar métodos como el fracking, por ejemplo, que deseca totalmente, desertifica las zonas donde hay riqueza natural. Eso ocurre con los pueblos indígenas, con muchos pueblos y comunidades afrodescendientes, con las comunidades campesinas en el país. Y en las ciudades, ¿qué paisaje tenemos? Bueno, una importante franja de la población viviendo en la miseria. Esos muchachos que ahora llaman ni estudio ni trabajo, es decir, una realidad de no futuro, de tener que enfrentarse a una situación en la cual no hay salida, no se vislumbra una salida. El desempleo, el hecho de que haya múltiples sectores afectados por ejemplo, el sistema bancario y financiero, que pierden sus viviendas, que tienen que vivir endeudados sin un horizonte que les permita salir adelante.
para quienes tienen esa posibilidad, pero para el resto de la población, una situación de miseria. O para qué, digamos, o para hablar de otro asunto, ¿cuál es la situación del magisterio, por ejemplo? Que ustedes conocen bastante bien. La explotación del trabajo de la gente, la falta de condiciones dignas para realizar un trabajo como el de la educación, que es fundamental para una sociedad. El tener que luchar y salir a la calle para hacer que los gobiernos cumplan con unos mínimos estándares de respeto de los derechos en materia de salud, en materia laboral. Entonces, no, esto no lo trajeron del extranjero, ni es una manipulación sobre gente incauta que se utiliza como idiotas útiles. No, el gobierno, si tenemos un poquito de memoria, fue el que detonó estas movilizaciones con una propuesta que era absolutamente impresentable, que era subirle los impuestos a la gente y ponérselos incluso a alimentos que son indispensables para la supervivencia de millones de hogares en Colombia. Meterle IVA a la canasta familiar. Eso fue lo que produjo lo que se ha llamado el estallido social. Entonces no hay tal mentes malévolas que están llevando a los incautos a las calles. No hay eso. Los sindicatos, las organizaciones sociales, los muchachos de la primera línea no son de ninguna manera organizaciones ilegales y terroristas. Son organizaciones que tienen plena legitimidad para expresar lo que piensa y siente la ciudadanía. Efectivamente, senador, y usted hace un comentario frente a lo del magisterio, le agregamos algo más, y es que ahora el gobierno nacional piensa aplicar una retaliación por estar participando en estas herramientas que son legales. Y entonces la retaliación está ahí pues a través de sus directivas que emite. Y le agregaría algo más, senador, también ahora la pretensión de obligar, porque eso es lo que está pretendiendo hacer el Ministerio de Educación, obligar a que los maestros, independientemente de sus comorbilidades que tengan, lleguen a la presencialidad en el momento más alto de este tercer pico, prácticamente a un contagio masivo y a una situación de muerte en las instituciones educativas, y no solamente a los docentes, sino a las comunidades educativas. Entonces, de verdad que es muy difícil la situación que hoy vive el magisterio y el pueblo colombiano en ese sentido, por solamente hacer la reclamación a sus justos derechos. Paulita, tiene usted también más inquietudes. Pero si me permites, Miguel, sí, un comentario sobre ese asunto. Sí, señor. Toda nuestra solidaridad, por supuesto, al magisterio, que es un bastión fundamental de las luchas por la democracia, por la equidad social, por los cambios que requiere la sociedad colombiana, y mi invitación a que no defeccionen. Yo sé que no lo van a hacer, pero es muy importante mantenerse unidos, organizados, movilizados, para que este nuevo ataque contra las organizaciones del magisterio no tenga éxito. Así que yo, primero como bancada de oposición y alternativa en el Congreso, nosotros estamos totalmente solidarios y dispuestos a lo que haya que hacer dentro de nuestras competencias para defender las organizaciones del magisterio. Bueno, muchas gracias por ese mensaje muy importante en estos momentos para fortalecer el gremio en la unidad. Usted lo ha hecho del magisterio colombiano a través de FECODE, que ha sido pues estandarte en estos 62 años de luchas, y que el gobierno pretende básicamente darle un ataque, desaparecer a esta organización por la representación, por lo que ha significado en nuestro país, y que ha sido el bastión y, digámoslo de cierta manera, la federación la culpable de que hoy tengamos educación pública. Es eso. Eso es lo que ha hecho la federación, defender la educación pública y, lógicamente, los derechos de los maestros. Bueno, gracias por ese comentario, senador. Y Paulita tiene más preguntas para nuestro invitado del día de hoy.
Sí, es Miguelito, tenemos más preguntas, más dudas. Aquí la gente está opinando mucho a través de nuestras redes sociales y hay una pregunta para el senador. Quisiéramos saber si, bueno, para el común de la sociedad colombiana, este gobierno tiene gran parte de responsabilidad en las garantías y por supuesto también en ese retroceso en el proceso de paz que se ha venido dando. ¿Cuál es ese interés de haber torpeado este avance en materia social, senador? Bueno, es que esto hay que decirlo totalmente, en forma totalmente clara. Hay sectores de la vida del país que no quieren que haya un acuerdo y un proceso de paz exitoso. Y lo han demostrado. Esto no me lo estoy inventando, si es lo que hemos visto en los últimos 5 años después de que fue firmado el acuerdo, que hicieron campaña para evitar que se refrendara el acuerdo de paz, que posteriormente han intentado por todas las vías eh, darle golpes a la, a la confianza de quienes dejaron las armas. Han asesinado, ustedes lo saben, tal vez 270 personas que dejaron las armas y se han reincorporado a la vida civil, que buscan por todos los medios socavar la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, que son herramientas para las víctimas, que intentaron en el Congreso evitar que se abrieran pasos 16 curules para los territorios del conflicto armado, para buscar que no tengan representación las víctimas en el Congreso, además de muchos que estamos allí o algunos que estamos allí que hemos sido víctimas del conflicto, pero de esos territorios que han sufrido el conflicto armado. O también lo que ha ocurrido con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, que es una solución al problema del narcotráfico. Bueno, el gobierno no le ha dado ningunos recursos y ha seguido por la misma vía de los gobiernos anteriores. Y el resultado es que ha crecido el narcotráfico en Colombia. Ha evitado o no ha querido hacer las reformas sociales, económicas en los territorios rurales, la reforma agraria, la reforma rural integral, la reforma política. Por el contrario, en vez de una reforma política democrática, lo que se hace es restringir o intentar restringir la movilización social y el derecho a la movilización. O también seguir respaldando y defendiendo un sistema electoral que es absolutamente débil y proclive al fraude electoral. Entonces, todas esas reformas que están previstas en el acuerdo no les conviene a sectores que están empotrados en el Estado y en el poder a través de la corrupción, a través de la violencia, eh, y la aplicación de este acuerdo de paz significaría precisamente erradicar ese tipo de circunstancias y de situaciones. Entonces, por eso es que este gobierno ha intentado suplantar el acuerdo de paz con una política que llaman paz con legalidad, que no tiene nada que ver con la paz. Es una política que podríamos traducir como guerra con ilegalidad, ¿no? Eso es lo que ha aplicado el gobierno. Intensificar la violencia, seguir por el camino del conflicto armado, cerrarle las puertas a un proceso de paz con el ELN, en fin, todo lo que ya conocemos en más de 70 años de violencia en el país. Así es, senador Iván Cepeda. Bueno, hablando de la violencia que hemos tenido que vivir por muchísimos años, podemos decir que a la violencia rural que se ha vivido por años, ahora se le suma la violencia e inseguridad urbana que nos ubica, ojo, como uno de los países más violentos del mundo. Sin duda, lo que estamos viendo en ciudades como Cali, por ejemplo, pero también en Bogotá, en Medellín, bueno, las principales ciudades del país, pero también las ciudades intermedias, es que a la movilización de los jóvenes especialmente se le ha respondido con violencia y violencia atroz, asesinando, desapareciendo muchachos y muchachas, amenazando, intentando erradicar a la fuerza
toda esta inconformidad juvenil que hay. Pero también hay muchas otras formas de violencia, por ejemplo, este paramilitarismo urbano que hemos visto florecer en las narices de la policía. Es decir, no tiene ninguna manera de justificarse, excusarse o intentar ocultarse el hecho de que estamos viendo a civiles armados actuar del lado de la policía, lo cual es, digamos, la demostración palmaria de que se actúa de manera ilegal en este intento por reprimir la movilización. Pero también hay otras formas de violencia, por supuesto, ha crecido la violencia, digamos, del robo, de la delincuencia común, el microtráfico, yo ya lo decía, el narcotráfico, y eso tiene que ver, que no nos digan otra cosa distinta, a la política o con la política del gobierno. Si el gobierno no ha hecho una política social, no se ha dedicado a prevenir, como debía haberlo hecho, los peores efectos de la pandemia y de la crisis social, pues obviamente estamos recogiendo los frutos de esa cosecha absolutamente catastrófica que ha hecho el gobierno actual. Efectivamente, usted lo ha dicho, una de las estrategias de este gobierno es poner el pueblo contra el pueblo para ellos salir bien librados y así tengan que cometer ilegalidades como eso que usted acaba de decir, senador, de poner a civiles en contra de los mismos manifestantes, como sucedió en el sur del país y en otras regiones. Es gravísimo para una democracia. Desafortunadamente, pues vemos que esto no trasciende y que aquí quienes deberían intervenir, las IAS en ese sentido, pues ahí se hacen las de la vista gorda, pues lógicamente entendible porque pues este gobierno ha cooptado todos estos mecanismos de control y por eso vivimos hoy lo que vivimos, donde desafortunadamente no pasa nada porque se cometen todos los atropellos, pero todo queda en la impunidad desafortunadamente. Por eso tenemos que valorar a todos los defensores de derechos humanos y a todas las situaciones y protegerlos también y estar unidos para mirar cómo se cambia esta correlación de fuerzas que desafortunadamente tenemos en el gobierno. Volviendo al tema de los derechos humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, senador, ¿qué implicaciones tiene el cambio de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior? Bueno, esto es parte de una gran reforma que debiera hacerse en la policía y también en el ejército, en las fuerzas militares de Colombia. ¿Por qué? Porque la policía debe ser un cuerpo, como lo dice la Constitución, de carácter civil. Es decir, las labores de protección de los derechos de la ciudadanía y de su seguridad debe realizarlo la policía dentro de un estricto marco de seguridad que respete ante todo los derechos de la gente. Y eso es lo que no ocurre en Colombia, porque la policía, por efectos de la historia de violencia que hemos vivido en Colombia, se ha convertido en un organismo militar. Y entonces actúa en contextos de movilización social, de determinados incidentes de orden público, como si se tratara de un conflicto bélico, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay lógicas bélicas en la actuación del Estado con relación a la represión de la movilización social. Entonces, ese tipo de mentalidad, ese tipo de actuación, de salir a la calle cuando hay movilizaciones, a tratar a manifestantes pacíficos, como si se tratara de grupos armados, como si se tratara de terroristas, como lo ha dicho el propio presidente de la República, pues es lo que causa precisamente esto que hemos visto, este baño de sangre que hemos visto en Cali, en Bogotá, en muchas partes del país. Entonces, por todas esas razones, la policía debe cambiar su naturaleza, se debe convertir en un organismo de carácter civil, adscrito en ese sentido entonces a un ministerio civil, no al Ministerio de Defensa, que tiene a su cargo pues las fuerzas militares. Eso podría ser un cambio sustancial, pero hay otros. Precisamente hago aquí la cuña
el día martes 13 de julio vamos a tener una audiencia, los congresistas de oposición, para discutir con la ciudadanía, y hago esa invitación a que se inscriban, para una audiencia en la que vamos a escuchar a la ciudadanía, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales, a expertos académicos, a organizaciones internacionales de derechos humanos, para enriquecer el proyecto de ley que estamos preparando de reforma a la policía y que va a ser presentado además con el Comité Nacional del Paro. Bueno, importantísima esta invitación, entonces, para el próximo martes que nos hace el senador, para que puedan manifestarse también allí todas las opiniones y se puedan llevar estos proyectos adelante. También por aquí en las redes nos hacen también alguna invitación para que el senador interceda también allí por el magisterio colombiano, haciéndole algún tipo de control a la ministra de Educación por las medidas que se ha tomado en contra de las comunidades educativas, en contra de la educación pública. Volviendo al tema de los derechos humanos, vemos que ellos dan unas recomendaciones, y, pero no pasa más. Digamos, senador, aquí no hay algún tipo de sanciones. ¿Qué pasa si el gobierno no acata estas sugerencias, estas observaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, todos quisiéramos que estos organismos pudieran tener mucha más incidencia y que sus recomendaciones se tradujeran rápidamente en políticas y sobre todo en hechos, ¿no? Pero digamos, la actuación y la manera en cómo se desarrollan estos procedimientos no es tan expedita, lo cual no quiere decir que no sean fundamentales. La pregunta concreta que me hace Miguel, tiene la siguiente respuesta. Si no cumplen con las recomendaciones, el informe de la CIDH dice que se crea un mecanismo de la comisión para hacer seguimiento de lo que va a hacer o no hacer el Estado colombiano. Y eso tiene unas repercusiones internacionales, porque vendrán otros informes. Ahora, alguno puede preguntar, o alguna, ¿y esos informes qué importancia tienen? Bueno, esos informes son los que toman en consideración muchos gobiernos, muchos congresos, muchas empresas transnacionales, muchas empresas que califican. Yo no sé, ustedes han visto que hay unas empresas que son calificadoras de riesgo, ¿no? Es decir, que emiten unos diagnósticos de la situación de los países para ver si los países van a ser o no cumplidores de sus responsabilidades financieras, ¿no? Es decir, si van a pagar los empréstitos, la deuda que contraen. Y lo que ha comenzado a ocurrir con Colombia en medio de toda esta pandemia y de toda esta movilización es que ya hay dos empresas muy importantes y reconocidas internacionalmente que han bajado la calificación, el índice de riesgo de Colombia, o mejor, ha aumentado el índice de riesgo. Es decir, Colombia va a tener serios problemas, o el Estado colombiano, para adquirir nuevas deudas, nuevos empréstitos internacionales. Entonces, estos informes que parecen informes que son formales, ¿no? Tienen un efecto, por supuesto, muy grave. Por eso es que está tan inquieto y nervioso el gobierno, porque esos informes sí tienen definitivamente un impacto en la opinión internacional. Así es, senador Iván. Bueno, aquí el tiempo avanza muy rápido, pero no nos queremos ir, o yo no me quiero ir antes sin preguntarle al senador si se puede decir que este presente gobierno, este gobierno que actualmente está, pasa a la historia como uno de los más cuestionados por la violación de derechos humanos en las últimas décadas. Pues Paula, ahí la competencia está reñida, ¿no? Es decir, es difícil esas comparaciones, porque tuvimos unos gobiernos de Uribe que fueron desastrosos, y el anterior presidente a Uribe, Pastrana, también fue desastroso en esa materia. Pero para hablar en un lenguaje ciclístico que estamos tan en boga ahora con el Tour de Francia y todo esto, está en el podio, ¿no? Está en el podio sin lugar a dudas.
se lleva la medalla de plata, sino la de oro. Bueno, senador, ha sido usted muy amable y quisiéramos ya en este último minutito que nos queda, y con toda esta situación que hoy vive el pueblo colombiano, en particular el magisterio, toda la situación hoy que comentábamos y que son nuestros seguidores, que la mayoría de nuestros seguidores en las redes sociales hacen parte de este gremio del magisterio colombiano que hoy tiene que vivir toda esta situación de atropellos, de estigmatización, porque eso es lo que han querido hacer estos gobiernos y pues especialmente pues seguramente para acabar con la educación pública, como seguramente será será el mandato, perdón, de este modelo económico neoliberal que tenemos en nuestro país. Entonces, senador, enviamos ese mensaje de esperanza, ese mensaje de unidad a todos los maestros que a esta hora nos sintonizan en las redes sociales en Cundinamarca, en Bogotá y en los departamentos alrededor aquí del centro del país, senador. Yo considero que tal vez lo más importante que ha acontecido en estos 2 meses de movilización, y lo que han mostrado esas movilizaciones es un cambio en la conciencia del país, especialmente de los jóvenes, ¿no? Es decir, que se ha despertado una verdadera conciencia crítica de lo que pasa en Colombia y una rebeldía a cualquier forma de violar la dignidad de las personas, sus derechos. Y eso es gracias a que muchos de esos jóvenes y muchas de esas familias y en muchos de los hogares del país ha tenido efecto una buena educación como la que imparten muchos docentes, millones de docentes en el país a la juventud. Y yo creo que, cientos de miles a los jóvenes en el país. Y creo que eso es fundamental, porque de la educación depende digamos, la personalidad, la identidad de un pueblo. Y creo que ese papel es fundamental y es una de las razones por las cuales hay que agradecer y reconocer la labor que hace el magisterio en el país. Entonces, desde esa perspectiva, defender los derechos de los docentes, de las y los docentes en el país, de velar por sus condiciones laborales, de rechazar la estigmatización de una organización como FECODE, como las organizaciones y agremiaciones del magisterio es tan importante hoy, porque de eso depende la democracia, de eso depende el cambio que requiere la sociedad colombiana en muy buena medida. Así que repito, toda mi gratitud, mi reconocimiento, pero también mi disposición a trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones del magisterio. Bueno, senador, muchísimas gracias. El magisterio siempre por paz, porque nosotros queremos siempre la paz, cero violencia, por la democracia, por la defensa de los derechos, de la educación pública. Dejamos este mensaje. Muchísimas gracias, senador, y pues estaremos en otra ocasión invitándolo para más temas y el abrazo fraternal y solidaridad con usted también por toda la situación que a veces le toca vivir en este Muchas gracias. país. Muy amables. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y los esperamos a todos nuestros seguidores nuevamente en 8 días. No olviden la cita todos los sábados a partir de las 9 de la mañana con El Solidario, y El Solidario vive la noticia. Feliz fin de semana.